damos paso a la exposición del doctor Pedro Guillén Robles. Siguen los espectadores, los asistentes, están realizando preguntas que estoy intentando resumir para que después podáis discutirlas entre los tres ponentes. Muchas gracias. Por favor, seguid haciendo preguntas por el canal de preguntas y respuestas y por el canal que lo estáis realizando. Por favor, Pedro, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación ORP por acordarse de mí en esta jornada sobre la utilidad de los test. Bueno, es un placer trabajar con vosotros cuando me llamáis, especialmente con Pedro Mondelo y con Natalia, que hacéis muy fácil la preparación de estas jornadas. Os tengo que dar las gracias. En primer lugar, un abrazo a Sudamérica, que lo estáis pasando muy mal, porque Europa tampoco estamos para echar cohetes, pero estamos un poco mejor. Pero el COVID está ahora siendo devastador en los países del Cono Sur. Abrazo fuerte y mucho ánimo para vosotros. Espero que nuestras malas experiencias o algunas malas decisiones sirvan para que en vuestros países no se tomen y se intente controlar la epidemia lo antes posible, aunque a veces con algún dirigente como Bolsonaro o Trump, pues es un poco complicado, ¿no? También tuvimos la experiencia en Europa y los epidemiólogos lo ha explicado Jordi antes, ¿no? Parece que no son tontos, ¿no? Cuando dijeron en Inglaterra que era mejor pues pasar la enfermedad con muertes y a lo mejor no parar el país económicamente. Finalmente la decisión no fue esa, afortunadamente, por parte de Boris Johnson. Pero bueno, espero que esto nos sirva a todos los errores cometidos para mejorar y controlar. En cuanto a lo que vamos, ¿no? Que es si son útiles los test. Hombre, evidentemente que sí. Yo creo que Jordi lo ha puesto difícil, pero ha dado luz, ¿no? De que sí que son útiles. Bueno, el director de la OMS, esta imagen seguro que la tenemos todos en mente, ¿no? De cuando decía test allá por marzo del 2020 a Europa. Es una imagen que muchos hogares han compartido en nuestras escenas, ¿no? En las noticias del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y sin más, bueno, pues esto es lo que comentaba antes, ¿no? Esta situación es el top 10 de países a la fecha 1 de julio en este planeta. Si tomáramos en cuenta el porcentaje de población afectada, nuestro país estaría en cuarto lugar, no estaría en el octavo. Esta es la fuente de la Johns Hopkins, creo que es contundente y no tiene mucha explicación. Más explicación. ¿Qué pasa en nuestro país? Afortunadamente doblamos la curva, la famosa curva, y ahora que lo que tenemos, pues a fecha de ayer duplicamos los casos. A fecha de ayer eran 66 brotes, esto era, solo habían 15 comunidades, ahora solamente en La Rioja creo que no hay ningún brote, y ahora el tema que nos toca es controlar los brotes. ¿Cómo podemos controlar los brotes? Bueno, esta es la situación que hemos tenido en España y lo que sabemos en España y en el resto de países, ¿no? La enfermedad, esto es como las enfermedades profesionales, me recuerda un poco, Luis, al cuadro de lo que vemos de las enfermedades. Bueno, pues con el COVID nos pasa lo mismo. Los graves están detectados y diagnosticados en los hospitales. Los leves con sintomatología se detectan por atención primaria, o creo que aquí habría que incluir a los servicios de prevención de riesgos laborales, que también estamos haciendo o tenemos un papel crucial en este tema según el Ministerio y yo creo que según la especialidad de medicina del trabajo.
pero sin embargo tenemos una cantidad de asintomáticos que nos hacen pruebas diagnósticas y que tampoco es fácil tomar una decisión sobre qué pruebas hay que hacer o si hay que hacerlas. Esa sería otra cuestión. Pero bueno, voy a intentar contestar a estas preguntas, ¿no? Creo que voy a centrarme en el mundo laboral, porque creo que es nuestro mundo, porque desde la Organización Internacional de Riesgos Laborales es lo que compete a esta jornada. Y aquí la cuestión es si debemos de hacer cribados o no debemos de hacer cribados en la población laboral. Yo intentaré responder a cuándo, si es que hay que hacerlos, en qué situaciones o circunstancias, a quién, qué tipo de test y quién lo debe realizar. ¿De acuerdo? Es básico que los cribados que no cuenten con un respaldo científico del balance riesgo-beneficio, con un impacto incierto para la salud de los trabajadores y sin garantías de calidad, que sean cuestionables, no hay que hacerlos. Yo creo que incluso con PCRs, que sabemos la especie de sensibilidad, o incluso con serologías IgM, IgG, pues a veces no habría ni que hacerlo. Y si hablamos ya de los test rápidos, pues ya presentaré algún estudio del Instituto Carlos III de la validez de los test rápidos. Bien, bueno, ¿qué pruebas? Lo veía en algunas preguntas de nuestros asistentes, ¿no? Sabemos todos que la prueba que parece que es la estrella es la PCR, pero tampoco es la estrella, lo ha explicado Jordi. La PCR es la que detecta en la mucosa nasal, la mucosa orofaringea o mucosa bronquial, porque eso también es un problema de que la PCR a veces no sea positiva, porque si la infección está afectando más a vías respiratorias bajas, no tengo el RN del virus en la mucosa nasal o en la mucosa faringea y por lo tanto no lo detecto y la PCR me saldrá negativa y estaré con una neumonía por COVID. ¿Vale? Bueno, la toma de muestras, incluso se puede mandar kit si está en aislamiento el paciente a que se lo haga él, pero parece poco razonable porque si ya con un profesional adiestrado a veces es difícil tomar bien la muestra, que lo haga el propio trabajador. Bueno, si no queda otro remedio. Bueno, y en cuanto a la identificación de antígenos, tenemos dos tipos, fundamentalmente, de antígenos virales. No, perdón, en cuanto a antígenos virales, son pruebas que están en proceso de validación, no entraré en ellas. En cuanto a determinación de anticuerpos, hay dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. Y los cuantitativos, con quimioluminiscencia o ELISA, creo que son las pruebas que yo defiendo y creo que si hay que hacerlas, son las que hay que hacer. Los kits rápidos comerciales que detectan proteína N del virus, yo no creo que tengan una validez actualmente, según lo que he revisado, según lo que la OMS recomienda. Y los cualitativos, los lateral flow, los más llamados test rápidos, con capilar, una gota de sangre capilar, mostraré no solo lo que dice la OMS, sino lo que dice el Carlos III, con estudios que se han hecho, de la especie de sensibilidad, cómo mienten. Esto es lo que voy a intentar, por ejemplo, en esta transparencia. Miren, son test rápidos todos, con marcado C, que el fabricante nos dice que tiene una sensibilidad del 83% y una sensibilidad del 100%. Es decir, o sea, ¿qué me está diciendo con una sensibilidad del 100%? Que todos los negativos son negativos. Mejor que la PCR y que la serología. Esto es lo que nos dice el fabricante. Pero, sin embargo, con 48 pacientes en el Instituto Carlos III, la sensibilidad, es decir, solo me diagnostica el 25% de los que padecen coronavirus, no el 83%. En un estudio realizado con 121 pacientes por parte del Hospital Clínico de Madrid, el Gregorio Marañón y La Paz, ¿vale? La sensibilidad que nos decía el fabricante, que era del 92%, baja al 58%. Para esto tiene una moneda al aire y al que me salga cara lo dejo en casa aislado y al que no lo dejo trabajando
con prendas de protección, colectivas y individuales, y a lo mejor pues acierto lo mismo que estos test. Este estudio, más de lo mismo. Este estudio también por el Carlos III en un hospital de Toledo, 250 pacientes, en el Clínico Madrid Ramón y Cajal. Yo creo que estos estudios hablan por sí solos. Hay 4 o 5 más del Carlos III. Yo creo que, en mi modesta opinión, esto es lo que dice hasta ahora, lo que yo en las publicaciones, y yo creo que solamente se deben hacer test rápidos si se hacen serologías con ELISA o inmunoluminiscencia. Si hacer test rápidos solo, no creo que valga la pena. Bueno, interpretación de las pruebas, ¿no? O sea, de la serología. La serología nos dicen que tiene una sensibilidad de más del 83%, por ELISA, por inmunoluminiscencia, no por otras técnicas que son menos sensibles y menos específicas, que en principio y fuimos haciendo hasta que nos garantizaban los laboratorios que era mucho mejor la técnica del ELISA o la inmunoluminiscencia, y esta es la situación, ¿no? A ver, ¿cuándo es la prevalencia? ¿Cuándo un resultado positivo siempre será más preciso que sea cierto, o será más posible que sea cierto? Cuando la prevalencia de la enfermedad sea elevada, es decir, cuando yo estoy haciendo una serología o en contactos estrechos o en contactos próximos a casos de COVID, o en empresas donde la población tenga una alta prevalencia de casos de infección por COVID. Porque si la prevalencia es muy baja, los resultados de falsos positivos van a ser muy importantes. Y a pesar de ello, el resultado negativo nunca podrá excluir que no tiene la enfermedad. Por esa, bueno, yo creo que lo ha explicado Jordi antes perfectamente, aunque lo ha centrado más en la PCR, pero también ha puesto algún ejemplo de la serología. Bien, una buena noticia de ayer o de anteayer. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de este país ha sacado un test de anticuerpos rápidos de inmunología frente al COVID con una fiabilidad que ronda el 98%, que es un kit de ELISA y que es posible que en mes y medio esté a disposición de todos los españoles, y que ya dicen que se pueden estar produciendo en breve entre 250.000 y medio millón de kits diarios, con lo cual creo que es una gran noticia que nuestro país en el tema de los test, que también es un tema la fiabilidad muy cuestionable, pues nos ayude con esa del 98%. Bueno, esta creo que la han visto ustedes, la puse anteriormente en algunas exposiciones de dominio público entre los médicos del trabajo, no del trabajo, pero bueno, me gustaría que a los prevencionistas que no son, que son del mundo de la salud, porque si no, no serían prevencionistas, pero que no son sanitarios, bueno, pues explicar que cuando nosotros tenemos contacto con el virus, lo primero que empieza a subir a replicarse ese virus en nuestro organismo, en vías respiratorias altas, y empieza a aumentar la PCR, que es la cantidad de ácido ribonucleico del virus, ¿vale? Y por eso la PCR la podemos detectar incluso a veces en ese periodo ventana que un paciente que ha tenido la contracción de virus, la infección por virus, que son 7 días, no tiene síntomas todavía, y ahí podríamos detectar ya, si fuera un contacto estrecho de una paciente de un caso de COVID positivo, con PCR positiva, podríamos detectarla. En el caso, si va pasando el tiempo y empiezan los síntomas, normalmente a partir del 7º día es cuando empiezan los síntomas, a partir de aquí ya se puede detectar la IgM, que es la inmunoglobulina, que es la primera que aparece, que la llamamos la mala, porque es la que aparece durante el tiempo de la infección, durante el tiempo que
un paciente debería estar aislado, sobre todo los 14 días, que es cuando tenemos el pico máximo. Y es contagioso. Y la IgG aparece a partir del 14 día, que es la que nos va a promocionar o proporcionar la inmunidad tardía. Esta IgG puede seguir en el tiempo, a veces hasta 1 mes y medio, 2 meses, pero desgraciadamente con los estudios que hemos revisado, la IgG, al que ha pasado la infección por coronavirus, incluso estando en UCI e incluso en infecciones graves hospitalario o asintomáticos o sintomáticos leves, parece que más de 2 meses no deja inmunidad a nadie. Por lo tanto, no sabemos por qué, porque todavía hay muchas cosas que desconocemos de este virus, pero la inmunidad, incluso a veces al mes de la infección por COVID, ha desaparecido la IgG. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, lo ideal, una cosa, bueno, lo diré, es cómo interpretamos las pruebas antes de nada. Pues bueno, pues lo que estábamos diciendo, si yo tengo un paciente con IgM positivo e IgG negativa, ¿qué estamos? Pasando una infección aguda. Cuando me aparece la IgM a la primera semana tras el periodo de incubación, la IgG a los 14 días, cuando ya empieza a bajar la IgM, ¿de acuerdo? Si tienen las dos, pues habrá pasado la infección, estará pasando la infección de forma subaguda. Seguramente aquí, a un paciente con esta prueba, habrá que hacerle una PCR. A un paciente con esta prueba, habrá que hacerle una PCR. A un paciente con esta prueba, negativa la IgM y la IgG positiva, que es la IgG, decimos que es la buena, la que me ha creado la inmunidad. La que me aparece más tarde, infección pasada y curada. Por tanto, este trabajador puede trabajar, no hay que hacerle PCR ni mantenerlo aislado. A estos dos trabajadores, hasta que le hagamos la PCR y salga negativa, tienen que estar aislados. ¿Vale? Pero cuando me dan negativas, el paciente dice que no está infectado, pero puede ser un falso negativo. O sea que cuidado. ¿Vale? Valorarlo en función, porque, a ver, un paciente con síntomas de pérdida de olfato, de pérdida de gusto, de fiebre, de dolores musculares, de diarrea y tal, de sintomatología parecida a lo que es un caso de COVID, un caso sospechoso de COVID, y me sale esto negativo, probablemente sea un falso negativo y tendré que aislarlo. ¿De acuerdo? Sí, lo ideal siempre es que nosotros, en la medida de lo posible, hagamos PCRs y serologías. Y además las repitamos cada X tiempo, cada 2 o 3 días, cada semana. ¿Para qué? Para ver cómo va cambiando la gráfica que ponemos de la curva de la infección. Cuando me sube la PCR, cuando me sube la IgM, cuando me sube la IgG. Y así voy controlando al paciente y veo, cuando la PCR solo es negativa y las inmunoglobulinas son negativas, estoy en el periodo de ventana. Cuando la PCR es positiva y ya empiezo a ver la IgM positiva o incluso a veces la IgG, que no es lo normal, será la primera fase de esos primeros 7 días. Cuando la PCR ya empieza a bajarme o a negativizarse, pero tengo las dos IgG positivas o la IgM positiva, estaré en la fase entre 8 y 14 días, todavía contagioso, y cuando tengo la PCR que ya empieza a bajar, como he dicho antes, o a negativizarse, pero tengo todavía las inmunoglobulinas altas, estaré en la fase tercera a partir del 15 día, que normalmente, si la PCR aquí es negativa, el trabajador puede reincorporarse a su trabajo porque no va a ser contagioso. Y en este caso será el caso de pasar la infección, que lo decíamos antes, sin ponerla. ¿De acuerdo? Bien. Miren, esto la verdad es que es un informe de un laboratorio. Es un resultado de un trabajador de esta mañana. IgM positiva, IgG negativa. ¿Qué he hecho? Llamarlo y confinarlo. Y esta tarde le estaban haciendo ya la PCR de una empresa de frutas de la zona de Lleida. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el laboratorio? Pues nos explica un poco la metodología, el método ELISA, la especificidad y sensibilidad, que en principio no es tan alta, ¿vale? El test ELISA ¿vale? Perdón, la sensibilidad sí estaría ahí entre 80.
¿vale? Lo he dicho antes, más del 83, ¿vale? La especificidad nos dice que es más alto porque es el método ELISA, yo creo que es un poco más bajo, pero bueno, esto es lo que nos dice este laboratorio, ¿vale? Y luego nos dice algunas cosas que en relación a la detección de la prueba, ¿no? La fiabilidad de los resultados dependerá de la adecuada recogida de la muestra, del transporte. Es una prueba semi-cuantitativa, aunque es cuantitativa, permite determinar un valor cuantitativo absoluto. Bueno, esta prueba indica presencia de anticuerpos, tanto de IgG como de IgM. No debe utilizarse como criterio diagnóstico para infecciones. El diagnóstico lo marca la PCR y la sintomatología del paciente. Y en asintomáticos la PCR. ¿De acuerdo? Bueno, algunas consideraciones más. No lo quiero hacer más largo porque me interesa. ¿Vale? Bueno, desventajas. Y lo que ha dicho antes Jordi Olivella en relación a la PCR, en relación a las serologías, de sensibilidad y especificidad. La respuesta de las inmunoglobulinas es incierta en el curso de la enfermedad. Un resultado negativo no excluye que tenga infección. Y en pacientes, sobre todo, inmunodeprimidos. ¿Vale? La dificultad también para posicionar su determinación como técnica de cribado frente a la PCR. O sea, ¿de acuerdo? Y dificultad para procesar. Este es un problema. Las PCRs, en muy poco tiempo, diría que a veces una mañana a la tarde, 24 horas, tenemos el resultado. Las serologías, cuando hacemos serologías de 30 a 40 trabajadores de una empresa, porque hay casos de COVID, nos tardan bastante tiempo en darnos los resultados. Cuesta procesar las muestras en poco tiempo. Dos máximas, ¿no? Creo que son de la Asociación de Inmunología Española. No usar serologías para el diagnóstico de infección y no usar la serología para determinar la inmunidad por COVID. ¿Vale? Lo que recomienda la Sociedad Española de Inmunología es que en los pacientes sintomáticos utilicemos, si tienen la PCR negativa, la persistencia, o sea, el saber cómo están los anticuerpos nos ayudaría a confirmar la infección y el diagnóstico de COVID. ¿Vale? Debemos incrementar, ¿por qué? Porque incrementa la sensibilidad diagnóstica de los trabajadores, porque el seguimiento es mucho más completo, sobre todo para el personal sanitario que está más expuesto, personal de residencias de la tercera edad, porque es predictivo de la infección en contactos sanos y porque obtiene información también, se puede obtener también información de la población general. Veamos, por ejemplo, cómo se hizo en Torrejón o el estudio de serología que se ha hecho en España, que al final ha concluido que solo el 5% de la población española han tenido contacto con el COVID. Sin embargo, el 20% de la población sanitaria ha tenido contacto con el COVID, como era de esperar, porque estaban expuestos. ¿De acuerdo? También nos permite esto, el PCR y anticuerpos, analizar la cinética de la respuesta inmunitaria del individuo. Es decir, yo voy monitorizando repetidas serologías o repetidas PCRs en el transcurso del mes que me puede durar la enfermedad, cómo va avanzando la enfermedad y cómo van cambiando cómo van apareciendo la inmunoglobulina, los anticuerpos y cómo va desapareciendo o negativizándose también la PCR. ¿Vale? Pero que esto no es habitual, porque les puedo contar casos de más de un mes con la PCR positiva, más de 40 días, en ese mes PCRs negativas, PCRs positivas, por todo lo que hemos hablado de los casos positivos y tal. Bien, ¿qué dice la OMS? Pues la OMS dice que los test rápidos y fáciles de usar fuera del laboratorio no tienen base actual de evidencia científica y no lo recomienda. Solo deben de usarse para estudios científicos. ¿De acuerdo? No para tomar decisiones clínicas hasta que la evidencia científica respalde su uso. ¿Cuáles serían las estrategias de diagnóstico microbiológico del COVID en Madrid en un consenso que se ha publicado? Pues que hay que utilizar técnicas de detección de sensibilidad
alrededor del 60% superior, cuando se hagan cribados en pacientes sintomáticos en aquellas áreas o centros con situaciones de alta prevalencia. La prevalencia elevada nos mejora mucho la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Y esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Porque en caso de una prevalencia alta, un resultado positivo de IgM o de IgG confirmaría que la infección es por COVID. Un resultado negativo habría que confirmarlo con PCR. Pero si hiciéramos esto en cribados, en personas sintomáticas, podríamos ahorrarnos alrededor de un 36-48% de PCRs diarias. En situaciones de, repito, es muy importante, alta prevalencia, donde haya muchos contagios de COVID. En baja prevalencia esto no sirve para nada, ¿de acuerdo? El coste de la PCR saben que es elevado, es una prueba que el coste oscila entre los 100 y 150 euros y las serologías entre 40 y 60 euros. Por tanto, hay que también hablar del coste-beneficio. Mire, esto es está publicado este año, modificado de Wuhan, y fíjese cómo va cambiando conforme avanza la enfermedad, como la PCR me es capaz en los primeros 7 días del inicio de los síntomas de la enfermedad, solo del 67% sería positiva en la serie que estudia. Del 8 al 14 días solo el 54. Contra más avanza, evidentemente es normal, la PCR me cae y es negativa. Los anticuerpos, la IgM tarda en aparecer. Cuando aparece, como he dicho antes, este sería el periodo de ventana, a veces ni la detecto. A partir del día 7º la detecto y es más importante. Y a partir del día 15 me debería empezar a caer y, sin embargo, en este estudio se mantiene más elevada que al principio. Desconozco la causa, porque ya les digo que el COVID no se comporta como ningún virus de los que conocemos en profundidad. Sin embargo, la IgG, como debería esperarse, al principio no aparece, no se detecta, a partir del día 8º empieza a detectarse y a partir del día 15, que es la que nos crea inmunidad, empieza a detectarse. Simplemente por mostrarles, bueno, las 5 grandes preguntas que quería contestarles. Ya estoy acabando y siento haberme alargado, pero ¿cuándo debemos hacer cribados a los trabajadores? Pues yo creo que en circunstancias especiales, ¿no? Antes o después de viajes internacionales o nacionales, según la prevalencia del área o la zona donde vayan a ir. Reincorporaciones laborales de un caso sospechoso, contacto estrecho, o trabajadores con alto riesgo de exposición, tanto para ellos como para clientes o proveedores, porque estoy protegiendo a más gente. ¿En qué situaciones o circunstancias? Siempre con elevada prevalencia y un alto riesgo de exposición a COVID en un puesto de trabajo. Si no tengo alto riesgo, a ver, actualmente, con la R que tenemos, antes ha puesto Jordi un caso de R2, estuvimos en R3 y pico, o el COVID tiene una R de 3 y pico muy elevada. Eso quiere decir que cada enfermo de COVID me contagia 3. Ahora estamos en 0,6 en España, o 0,6 y pico. Porque hemos doblegado la curva y hemos controlado la epidemia. Si nosotros actualmente, excepto en profesionales sanitarios o de residencia de tercera edad, o circunstancias de alto riesgo de exposición a COVID de trabajadores, estamos en riesgo poblacional, o sea, no podemos hacer cribados a los trabajadores porque estamos buscando donde no hay. ¿De acuerdo? Entonces, solo cuando hay elevada prevalencia o en circunstancias, ya digo, muy especiales de alto riesgo. ¿A quién? A los trabajadores, a todos los trabajadores que sean casos sospechosos y contactos estrechos. ¿A toda la plantilla? ¿Cuándo? Pues bueno, pues cuando, como hemos visto, ¿no? Los brotes que han habido, ¿en qué empresas han sido? Empresas de fruta, hacinamientos, no distanciamiento adecuado, no protección colectiva adecuada ni individual, empresas cárnicas como vimos en Alemania, la separación en las imágenes que salieron en los medios no llegaba ni a 1 metro entre trabajador y trabajador, no llevaban adecuadamente puestas las prendas de protección, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de test? Yo creo que ha quedado claro. Los menos malos que sabemos actualmente es la PCR a los casos y contactos o la serología. Y por mi opinión es que no
hacer test cualitativos. ¿Y quién lo debe realizar? Pues lo debe realizar atención primaria con los servicios de prevención de riesgos laborales. Las empresas nos tienen que informar a los servicios de prevención de riesgos laborales cuando tienen un caso sospechoso de COVID. Tenemos que hacer seguimiento de casos y contactos estrechos en la empresa y tenemos que hacer serologías o ayudar a PCR si el sistema público de salud no es capaz de dar respuesta a esta circunstancia. Y el seguimiento de los contactos, llamarles los 14 días de la infección, cómo se encuentra, cómo va, se ha agravado, qué temperatura tiene, etcétera, etcétera, lo tenemos que coordinar también con primaria y con los estudios epidemiológicos y de seguimiento de casos, los rastreadores que se llaman, lo tenemos que hacer junto con salud pública, con epidemiología. Para ya terminar, las conclusiones serían que en casos sospechosos y contactos estrechos, PCR. Para evitar brotes tenemos que hacer PCRs, como se está poniendo en manifiesto. En personal sanitario y residencias de la tercera edad, PCRs, ¿vale? A pesar de los problemas. A todos los trabajadores, cuando queramos hacer, en casos concretos que he dicho antes, de viajes al extranjero, nacionales, a zonas donde la prevalencia sea muy alta, en empresas donde pueda aparecer algún brote y solo le haga esos contactos estrechos, pero el resto quiera saber cómo están, pues puedo hacer una serología al resto de trabajadores. Lo mejor para el seguimiento de casos sintomáticos es la PCR y la serología, porque se pueden repetir en el tiempo y puedo ver la evolución de esa enfermedad en ese paciente y evitaré, contra más mida, y en determinados momentos, hay veces que yo, si mido una IgM, no me ha subido todavía la inmunoglobulina, el anticuerpo, y no la detecto, y el IgG tampoco. La PCR a veces tampoco la detecto en el momento de inicio de la enfermedad. Por tanto, esa es la toma de muestras, el momento, lo que hemos dicho antes, de los inmunodeprimidos. Y en asintomáticos, que es la patata caliente que tenemos, solamente en comunidades de alta prevalencia yo recomendaría hacer serologías. Si no, yo creo que deberíamos de invertir en las empresas en las medidas de prevención colectivas e individuales frente al COVID. Y yo creo que no realizar test es mejor que hacerlo con test malo. Esa sería mi última conclusión. Y bueno, pues os dejaría con un homenaje de esta charla a mi amigo Antonio Iniesta, que tanto le echamos de menos. Y pues que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y esta frase también es una gran frase de mi amigo Mario Benedetti. Muchas gracias por vuestra atención.